Este jueves apenas despegaron aviones de Frankfurt, el mayor aeropuerto de Alemania. El motivo, una huelga del personal de seguridad. En Hamburgo, Berlín y otros aeropuertos, también el personal de tierra está de paro. Exigen sueldos más altos y horarios más flexibles. Muchos pasajeros no simpatizan con su causa. Apenas simpatizo. Todos quieren trabajar menos y ganar más dinero, y al final la economía se hundirá. Si quiero algo, primero tengo que ganármelo. Los pasajeros no solo se han quedado varados en los aeropuertos, sino también en las estaciones de tren. También están en huelga los maquinistas de los servicios regionales y urbanos del operador ferroviario alemán Deutsche Bahn. El plan de servicios mínimos prevé que circule 1 de cada 5 trenes de larga distancia, lo que se traduce en un solo tren por hora en algunos casos. No solo los pasajeros se ven afectados. Desde esta mañana, numerosos trenes de mercancías están detenidos. Muchos clientes aguardan sus entregas y materias primas. Millones de pasajeros que utilizan los servicios de Deutsche Bahn también están afectados por la huelga, que es ya la quinta organizada por el sindicato. La economía del país se resiente. Según cálculos de la consultora Economic Trends Research, una huelga ferroviaria cuesta entre 60 y 100 millones de euros al día, si hace que 5 millones de viajeros lleguen con retraso al trabajo. La Confederación de la Industria Alemana afirma que esta oleada de huelgas no podría llegar en peor momento, ya que afecta a la producción justo cuando las empresas se enfrentan a una gran presión. Los elevados precios de la energía, por ejemplo, han aumentado los costes de producción, dañando la competitividad de las empresas alemanas en el mercado mundial. En el sector manufacturero, columna vertebral de la economía alemana, los pedidos cayeron más de un 11% en enero. Para el conjunto de este año se prevé un estancamiento de la economía, según institutos de investigación especializados que afirman que las huelgas están asfixiando el crecimiento. Todo está más caro. Es el comentario más común en este supermercado de Arkansas. Pagas más y recibes menos. Antes me gastaba entre 200 y 300 dólares. Ahora son unos 300 a 400 dólares. Para algunos está claro quién tiene la culpa. El gobierno, la gente que está al mando. Creo que el gobierno es responsable de la inflación. Está fuera de control. Estas opiniones no resultan sorprendentes. En Arkansas, los salarios se sitúan entre un 15 y un 20% por debajo de la media nacional, pero los precios de los alimentos son equiparables con el resto del país. Aunque la economía vuelve a crecer y la inflación ha descendido desde su máxima a mediados de 2022, los precios siguen siendo un 18% más altos que cuando Joe Biden tomó posesión de su cargo. Jeremy Hopdale es economista de la Universidad de Arkansas Central. En su opinión, el programa de ayuda de Biden para paliar la pandemia disparó la inflación. Pero también considera que los votantes sobredimensionan la influencia que pueda tener el presidente en los precios. La mayoría de la gente no sabe cómo se genera inflación. Por eso dicen, es culpa del presidente o del gobierno de Washington. Cuando como economista pienso, se debe al aumento de la oferta monetaria y a otros factores. Pero los economistas tenemos una visión diferente a la de la gente normal. Rick Tatum vive en Little Rock, la capital de Arkansas. Ha perdido la fe en el gobierno. No espero nada de los políticos. En mi comunidad no veo que la gente esté mejor. Cuando van de compras, lo único que ven es que los precios suben. Rara vez experimentan una bajada. Con el apoyo de donaciones, Rick gestiona un punto de distribución de alimentos en el jardín de su casa. Así responde al hecho de que algunas personas del barrio tienen muy poco dinero para comprar comida. Una vez a la semana va de compras para alimentar a los niños que vuelven del colegio con hambre. Con nietos que comen y comen, esto es realmente necesario y ayuda mucho. Nos ayuda todos los días. Rick Tatum espera que algún día su apoyo deje de ser necesario. Pero hasta entonces quiere seguir ayudando a su vecindario. Lo que más necesita la gente es esperanza. La gente necesita eso más que cualquier otra cosa. Y por eso lo hacemos. Aquí, en Arkansas, muchos sabrán a quién votar antes de las elecciones de noviembre.
Pero al final, los que más ayuda necesitan mirarán cómo evolucionan los precios en el supermercado de su barrio antes de emitir su voto. La Unión Europea ha impuesto una multa histórica a Apple de más de 1.800 millones de euros por abuso de posición dominante en el mercado de la música en streaming y por restringir información sobre alternativas más baratas para comprar música fuera de su plataforma. Según la comisaria europea de competencia, Margrethe Vestager, esto perjudicó a millones de consumidores de música online. El gigante tecnológico estadounidense, que ya anunció que recurrirá a la multa, deberá ahora permitir a los proveedores comunicarse con los usuarios dentro de las aplicaciones o por mail. Ante miles de delegados reunidos en la Asamblea Nacional Popular, el primer ministro chino anunció las metas económicas para el país. El objetivo de crecimiento para 2024 es del 5%, ambicioso pero muy por debajo de lo acostumbrado para el gigante asiático. Pekín planea aumentar su gasto en defensa en un 7,2% en medio de las tensiones por el conflicto con Taiwán. En Alemania, los fabricantes de maquinaria registran una caída en sus pedidos. En enero fue de un 10% menos que hace un año, según informó la Asociación del Sector. El retroceso se registra sobre todo en la demanda interna. Con más de 1 millón de empleados, los fabricantes de maquinaria son clave para la economía del país. Uber Eats implementará un nuevo sistema de entrega de alimentos en Tokio, la capital japonesa. Los robots autónomos pronto compartirán la acera con los peatones y realizarán entregas en determinadas zonas de la ciudad. Los pequeños vehículos se mueven a velocidades de unos 5 kilómetros por hora, utilizando sensores, luces intermitentes y sonidos que alertan a las personas sobre su paso. Uber Eats se asoció con Mitsubishi Electric y la empresa de robótica Cartken para lanzar este nuevo servicio. Este rompeolas se ubica en el puerto mexicano de Salina Cruz, al sur del istmo de Tehuantepec. Es el primer paso del corredor interoceánico que pretende unir los 300 kilómetros que separan las dos costas en la parte más estrecha de México. De momento, el corredor no representa una competencia directa al Canal de Panamá, porque se tardará 7 horas en cruzar el istmo. Además, todavía se requiere una gran inversión y varios años para concretar el proyecto. Así lo reconoció el propio presidente López Obrador en la inauguración del rompeolas. Pero hacen falta las plataformas para la descarga de contenedores, las espuelas para el ferrocarril de carga, comprar más locomotoras. El ferrocarril de carga moverá 1.4 millones de contenedores al año y se construirán 12 parques industriales en una primera etapa. Según el gobierno, la inversión privada para los 5 primeros polos de desarrollo ascenderá a 7.000 millones de dólares. Este empresario, Víctor Toledo, ya se ha beneficiado por el corredor al rentar su maquinaria para la colocación de vías. Vienen muchas empresas extranjeras. Uno sería también los trabajos que estas empresas vayan a emplear y la otra sería la inversión que metan las empresas a los pueblos, pues, ¿no? También en la cuestión de infraestructura, pues son caminos, puentes, carreteras, agua, luz, drenaje. El corredor, sin embargo, ha generado un impacto social al dividir a algunas comunidades. En Puente Madera, los vecinos se alzaron contra la instalación de un parque industrial al aprobarse sin su consentimiento. Esa resistencia, así como denuncias de corrupción, han terminado en el asesinato de ambientalistas y periodistas. Tanto políticos como caciques locales vinculados a bandas delictivas se disputan la licitación de contratos y el control del territorio. Para este defensor, el avance del corredor solo acentuará la violencia que ya ha despertado. Los sindicatos, no solo de construcción, sino de venta de materiales, son de las principales mafias vinculadas al crimen organizado y a políticos que los encubren, que son los primeros en buscar ser contratados, subcontratados en estos proyectos, ¿no?
Un corredor interoceánico que, si activa el progreso del sureste de México, será a un costo muy alto. España tiene la mayor vida nocturna del mundo, apreciada por turistas y lugareños. Salir hasta tarde por la noche no es problema. Restaurantes y bares tienen generalmente abierto hasta medianoche. Muchos españoles lo consideran parte de su identidad, de su forma de vida, pero la ministra de Trabajo quiere cambiarlo. No es razonable que España sea un país en el que convoquemos a reuniones a las 8 de la tarde. No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la 1 de la madrugada. Junto a los aspectos culturales, los intereses económicos juegan un papel relevante en el debate. Muchos propietarios de bares temen pérdidas si les obligan a cerrar antes, sobre todo en lugares turísticos como aquí en Andalucía, donde la vida nocturna es una importante fuente de ingresos. Y ya recortamos los clientes, recortamos con la pandemia y recortamos el cierre, solo nos vamos a dedicar a pagar impuestos y a recaudar cero. En la hostelería trabajan 1,6 millones de personas, casi un 8% de la población. Los cambios que se debaten registran opiniones divididas. Yo que trabajo en la hostelería y que tengo familia, a mí me beneficia. Hay muchas veces que nos salva en la noche, si cerramos antes ya nos mata. A la búsqueda de soluciones se plantean ahora compromisos, horarios diferentes de cierre dependiendo del lugar y el público, dicen desde el gobierno. Otras propuestas son más pausas breves por la noche y horarios de trabajo más flexibles.